En el vasto telar del cosmos, donde las constelaciones respiran y los planetas escriben con fuego su lenguaje antiguo, Géminis ha caminado durante un largo ciclo bajo cielos densos. No ha sido castigo ni error, sino una travesía necesaria para templar la doble llama que habita en su esencia. Durante eras recientes, Mercurio, su regente, avanzó y retrocedió como un mensajero cansado, trayendo ecos de palabras no dichas, decisiones postergadas, promesas que parecían disolverse antes de tomar forma. El aire geminiano, normalmente ligero y veloz, se volvió espeso, cargado de pensamientos repetidos y de una inquietud que no encontraba descanso. Saturno observaba desde la distancia, imponiendo pruebas silenciosas. No fueron golpes visibles, sino demoras, límites, silencios prolongados, caminos que parecían abrirse solo para cerrarse de nuevo. La dualidad de Géminis se convirtió en un campo de batalla interno, avanzar o detenerse, confiar o dudar, hablar o callar. Cada opción parecía tener un costo, y cada elección dejaba una sombra. Así se forjó el sufrimiento, no como tragedia grandiosa, sino como desgaste constante, como viento frío que sopla día tras día. Sin embargo, en los registros estelares nada es eterno salvo el movimiento. Los nodos lunares giraron, los eclipses marcaron portales, y el Sol, al cruzar regiones olvidadas del zodiaco, encendió memorias antiguas. Júpiter comenzó a expandir lo que había sido comprimido, y Venus suavizó las aristas que el tiempo había endurecido. En ese reordenamiento celeste, una sorpresa de gran magnitud se gestó en silencio, creciendo como semilla bajo tierra, invisible pero inevitable. Géminis, signo del aprendizaje continuo, había acumulado sabiduría a través del dolor. Cada malentendido enseñó claridad, cada pérdida entrenó el desapego, cada espera desarrolló paciencia. La mente, antes saturada, aprendió a discriminar lo esencial de lo superfluo. La voz, antes fragmentada, encontró un tono más verdadero. El espíritu, inquieto por naturaleza, comprendió el valor de la pausa sin perder la chispa del movimiento. Cuando los planetas comenzaron a alinearse de nuevo en favor del aire mutable, el cambio no llegó como estruendo, sino como certeza. Las cargas empezaron a soltarse casi sin resistencia. Situaciones que parecían inamovibles se resolvieron con una facilidad inesperada. Personas clave reaparecieron con nuevas actitudes o se desvanecieron sin dejar vacío. Las oportunidades, antes esquivas, tomaron forma concreta. La sorpresa no fue un milagro repentino, sino la revelación de que el sufrimiento había cumplido su ciclo. El final de esa etapa se manifestó como claridad interior. La dualidad dejó de ser conflicto para convertirse en talento. Pensar rápido y sentir profundo dejaron de oponerse. La palabra recuperó su poder creador, y la curiosidad volvió a ser motor y no escape. El aire volvió a fluir limpio, llevando consigo ideas frescas, conexiones sinceras y caminos que resonaban con la verdad interna. En la épica astral, Géminis emerge renovado, no como quien huye del pasado, sino como quien lo integra y lo trasciende. Las estrellas reconocen el esfuerzo silencioso y abren puertas acordes a la madurez alcanzada. La gran sorpresa es la libertad recuperada, la ligereza que regresa con raíces más firmes, la certeza de que el sufrimiento no fue en vano y que su final marca el inicio de una expansión más auténtica. Así, bajo un cielo que vuelve a sonreír, Géminis avanza con paso ágil y mirada clara. El viento ya no hiere, impulsa. Las palabras ya no pesan, construyen. El ciclo se cierra, y otro comienza, más luminoso, más consciente, con la promesa cumplida de que incluso el signo del cambio merece estabilidad después de la tormenta. Más allá del alivio inmediato y de la claridad mental recuperada, el fin del sufrimiento de Géminis deja al descubierto capas profundas que antes no podían manifestarse. En los planos sutiles, el elemento aire comienza a vibrar en una frecuencia más alta, conectando a Géminis con corrientes invisibles de inspiración colectiva. Ya no se trata solo de comprender o comunicar, sino de traducir lo intangible en formas que transforman la realidad. La mente geminiana, antes atrapada en el ruido, se convierte en canal, en puente entre mundos, en mensajera de ideas que nacen alineadas con un propósito mayor. Urano, guardián de los despertares súbitos, activa zonas dormidas del mapa astral de Géminis. Esto despierta talentos que habían sido relegados por miedo o por exceso de adaptación. La originalidad deja de ser una carga y se vuelve estandarte. Aparece el coraje de pensar distinto sin fragmentarse, de sostener una visión propia sin necesidad de aprobación constante. En esta nueva etapa, la rebeldía no es caótica, es lúcida,
no rompe por romper, sino que libera lo que estaba estancado. La luna, espejo del mundo emocional, también juega un papel silencioso pero decisivo. Durante el periodo de sufrimiento, las emociones fluctuaron sin anclaje, generando una sensación de inestabilidad interna. Ahora, la luna encuentra refugio en ritmos más orgánicos. Las mareas internas se ordenan y permiten una relación más amable con la sensibilidad. Géminis descubre que sentir no debilita la mente, sino que la completa. Esta integración da lugar a vínculos más genuinos, donde la palabra se vuelve refugio y no defensa. En el terreno del destino, los hilos kármicos se aflojan. Antiguos pactos energéticos, heredados o autoimpuestos, pierden vigencia. No hay necesidad de repetir historias para aprender la lección. La conciencia adquirida permite elegir caminos nuevos sin culpa ni temor. Aquí la épica no es externa, sino interna, la victoria sobre la dispersión, sobre la autoexigencia excesiva, sobre la necesidad de estar en todos lados para sentir valor. El tiempo mismo parece responder de otro modo. Cronos deja de ser opresor y se transforma en aliado. Los procesos se sincronizan, los encuentros ocurren en el momento justo, las decisiones encuentran respaldo en señales claras. Géminis aprende a confiar en el ritmo del universo sin renunciar a su naturaleza veloz. Comprende que moverse rápido no implica huir, y que detenerse no significa estancarse. También se abre un nuevo vínculo con la voz interior. Durante el sufrimiento, el diálogo interno era fragmentado, contradictorio, agotador. Ahora surge un centro desde el cual las múltiples voces se ordenan. La dualidad deja de ser ruido y se convierte en coro. Cada parte tiene su lugar, su función, su momento. De esta armonía nace una fuerza creativa notable, capaz de materializar ideas que antes se quedaban en el plano mental. La sorpresa mayor no siempre se manifiesta como un acontecimiento externo extraordinario, sino como una transformación en la forma de habitar el mundo. Géminis ya no se siente arrastrado por el cambio, sino que danza con él. El caos pierde su amenaza y se revela como materia prima para la creación. La curiosidad vuelve a ser gozo, no ansiedad. El aprendizaje se vive como expansión, no como obligación. En el horizonte astral, el camino que se abre no promete ausencia de desafíos, pero sí una relación distinta con ellos. La épica de Géminis continúa, ahora con la conciencia de que cada prueba es diálogo y no castigo. El sufrimiento, al finalizar, deja como legado una identidad más sólida, flexible sin perder centro, ligera sin ser superficial. Así, el signo del viento avanza como portador de nuevas narrativas. Donde antes hubo confusión, ahora hay sentido. Donde hubo cansancio, ahora hay impulso sereno. El universo reconoce esta metamorfosis y responde con oportunidades que resuenan con la verdad interna. El ciclo que comienza no exige sacrificio, sino presencia. Y en esa presencia, Géminis encuentra la verdadera sorpresa, la capacidad de crear un destino alineado con su esencia más elevada. En los estratos más profundos del firmamento, donde las estrellas no solo brillan sino que recuerdan, queda registrada una mutación menos visible pero decisiva, la relación de Géminis con el silencio. Durante el largo periodo de sufrimiento, el silencio fue interpretado como vacío, como abandono o bloqueo. Ahora se revela como un aliado poderoso, un espacio fértil donde las ideas no compiten, sino que maduran. El aire deja de ser solo movimiento y se vuelve atmósfera consciente. En ese silencio activo, Géminis accede a una comprensión más amplia del propósito, una inteligencia que no necesita explicarlo todo para saber que avanza en la dirección correcta. Neptuno, señor de los velos y los sueños, comienza a teñir la percepción geminiana con una sensibilidad más sutil. Lo racional ya no intenta dominar lo intangible, sino dialogar con ello. Se despierta una intuición refinada que permite leer entre líneas, captar símbolos, interpretar señales que antes pasaban desapercibidas. Esto amplía el campo de acción de Géminis más allá de lo evidente, otorgándole una capacidad casi alquímica para unir lo lógico con lo poético, lo cotidiano con lo sagrado. En el plano de la identidad, ocurre una reconciliación con las múltiples versiones del yo. Aquello que antes se vivía como contradicción se reconoce como riqueza interna. El pasado, con todas sus decisiones erráticas y caminos inconclusos, deja de ser peso y se transforma en archivo de recursos. Cada experiencia vivida aporta una herramienta, una perspectiva, una habilidad que ahora puede ser utilizada con conciencia. La épica personal se resignifica, no fue una historia de caída,
sino de exploración profunda. Marte, al encontrar nuevos aspectos armónicos, redefine la manera de actuar. La energía ya no se dispersa en múltiples frentes sin dirección clara. Surge una determinación serena, una acción estratégica que sabe cuándo avanzar y cuándo esperar. Géminis aprende a canalizar su versatilidad como fuerza enfocada, convirtiendo la adaptabilidad en liderazgo silencioso. No se trata de imponer, sino de inspirar desde el ejemplo, desde la coherencia entre pensamiento y acción. En las relaciones, el cambio es igualmente profundo. Los vínculos dejan de basarse en la urgencia del intercambio constante y evolucionan hacia una comunicación más auténtica. La palabra se vuelve medicina, no arma. La escucha adquiere tanto valor como la expresión. Se establecen conexiones donde el intercambio es nutritivo, donde la mente se siente estimulada sin agotarse. Las alianzas que nacen en este nuevo ciclo están alineadas con el crecimiento mutuo y no con la repetición de viejos patrones. El horizonte profesional y creativo también se transforma. La curiosidad innata de Géminis encuentra cauces más definidos, permitiendo desarrollar proyectos que integran conocimiento, comunicación y visión. La sorpresa se manifiesta en oportunidades que parecen surgir de manera orgánica, como si el universo respondiera a una frecuencia finalmente clara. No hay necesidad de forzar resultados, la sincronía se convierte en norma. En el trasfondo de todo este proceso, se consolida una confianza distinta. No es la confianza impulsiva del optimismo ingenuo, sino una certeza construida a partir de la experiencia atravesada. Géminis sabe ahora que puede transitar la incertidumbre sin perderse, que puede cambiar sin fragmentarse. Esta seguridad interior es el verdadero tesoro que emerge tras el final del sufrimiento. El mito astral de Géminis se renueva, el mensajero ya no corre desorientado entre mundos opuestos, sino que se mueve con maestría entre planos, llevando claridad donde antes había confusión. El viento que lo acompaña no es tempestad, sino corriente ascendente. En este nuevo capítulo, cada paso honra lo vivido y abre espacio a lo que aún está por revelarse, con la certeza de que el cielo, en su danza eterna, sigue conspirando a favor de quien ha aprendido a escucharlo. En la arquitectura invisible del destino, hay un movimiento que rara vez se percibe de inmediato, la reconfiguración del propósito del alma. En el caso de Géminis, este reajuste ocurre después del sufrimiento, no antes. El dolor actuó como crisol, separando lo que era simple adaptación de lo que pertenece auténticamente a su esencia. En este nuevo ciclo, el alma geminiana deja de dispersarse en múltiples direcciones por curiosidad defensiva y comienza a explorar por vocación genuina. Cada interés adquiere profundidad, cada camino recorrido deja huella. El conocimiento deja de ser acumulación y se convierte en sabiduría viva. Plutón, guardián de las muertes simbólicas, deja una marca decisiva en este tránsito. No destruye, sino que revela lo que ya no puede sostenerse. Viejas identidades mentales, narrativas internas basadas en la carencia o en la comparación, se disuelven sin drama. Hay una muerte silenciosa del antiguo miedo a no ser suficiente, a no llegar a tiempo, a perder oportunidades por elegir mal. Con esa muerte nace una relación más honesta con el deseo. Géminis comienza a reconocer qué anhelos son propios y cuáles eran ecos del entorno. En el campo de la visión, algo se expande más allá de lo personal. Se activa una conciencia colectiva, una comprensión de que la palabra, la idea y el intercambio tienen un impacto real en el tejido del mundo. Géminis, como signo del mensajero, asume un rol más consciente en la circulación de información. Ya no todo merece ser dicho ni todo pensamiento necesita ser compartido. Surge una ética de la comunicación, una responsabilidad natural que fortalece la influencia sin necesidad de imponerse. El cuerpo también responde a esta transformación astral. El sistema nervioso, tan ligado a la naturaleza geminiana, encuentra un nuevo equilibrio. La inquietud constante cede espacio a una energía más estable, capaz de sostener procesos largos sin perder entusiasmo. El movimiento sigue siendo vital, pero ahora está acompañado de descanso consciente. Esta armonía corporal refuerza la claridad mental y permite que la inspiración fluya sin agotamiento. En el plano espiritual, se abre un sendero de aprendizaje distinto. No se trata de buscar respuestas externas, sino de reconocer la sabiduría que emerge de la experiencia directa. Géminis descubre que la fe no siempre es creencia, sino confianza en la capacidad de adaptarse y renacer. Esta comprensión fortalece la conexión con los ciclos naturales del universo, aceptando que todo cambio trae consigo una enseñanza y una oportunidad de expansión.
La épica de este momento no se narra con gestas visibles, sino con coherencia interna. Cada elección alineada refuerza la sensación de estar en el lugar correcto, incluso cuando el camino no es evidente. El destino deja de sentirse como algo impuesto y comienza a percibirse como una conversación constante entre el cielo y la voluntad consciente. En esa conversación, Géminis aprende a escuchar tanto como a hablar. El legado del sufrimiento se transforma así en brújula. No hay nostalgia por lo perdido ni rencor por lo vivido. Todo adquiere sentido retrospectivo, como si las estrellas hubieran trazado un recorrido preciso para revelar una fortaleza que solo podían hacer atravesando la duda. La sorpresa final no es externa ni espectacular, sino íntima y duradera, la certeza de que la propia naturaleza cambiante no es una debilidad, sino una forma avanzada de resiliencia. Bajo este nuevo firmamento, Géminis avanza con ligereza consciente. El viento no dispersa, guía. Las ideas no abruman, iluminan. El pasado ya no reclama atención, el futuro no genera ansiedad. Solo queda el presente como espacio fértil donde la mente y el espíritu colaboran. Y en esa colaboración, el signo del aire encuentra su verdadera grandeza, ser movimiento con sentido, cambio con raíz, palabra que construye destino mientras el universo, atento, acompaña cada paso. En las capas más antiguas del cielo, allí donde las estrellas fijas custodian memorias previas al tiempo humano, se activa para Géminis una resonancia ancestral. No se trata solo de la historia personal, sino de un linaje de experiencias, talentos y desafíos heredados que durante el periodo de sufrimiento permanecieron latentes. Ahora, esas memorias se despiertan como fuerza disponible. La sensación de cargar con historias que no parecían propias se disuelve, y en su lugar aparece una comprensión profunda del origen. Esta revelación no ata al pasado, lo libera. Lo heredado deja de ser peso y se transforma en impulso, en raíz firme desde la cual el viento puede elevarse sin arrancar el alma de la tierra. Las casas astrológicas implicadas en este renacimiento comienzan a dialogar entre sí con mayor coherencia. El eje del sentido y del propósito se alinea con el de la comunicación y el intercambio. Esto provoca que las acciones cotidianas adquieran un significado mayor, como si cada gesto, cada palabra y cada decisión estuvieran participando de una obra más amplia. La épica ya no se limita a los grandes momentos, sino que se filtra en lo cotidiano. La vida entera se convierte en escenario de conciencia activa. Las estrellas guías, aquellas que marcan el destino más allá de los planetas en tránsito, comienzan a emitir señales claras. No son órdenes ni advertencias, sino invitaciones sutiles a ocupar un lugar más auténtico en el entramado colectivo. Géminis empieza a percibir que su capacidad de adaptación es necesaria para otros, que su mirada flexible puede traducir realidades complejas y tender puentes donde antes había incomprensión. Surge así un sentido de servicio que no nace del sacrificio, sino del gozo de compartir lo aprendido. En este punto del ciclo, la noción de éxito también se redefine. Deja de estar asociada a la acumulación de logros dispersos y se vincula con la coherencia interna. Cada avance se mide por la paz que genera, por la claridad que sostiene, por la energía que conserva. Esta nueva vara de valor protege a Géminis de recaer en viejas trampas de sobreestimulación y desgaste. El discernimiento se vuelve instinto, y la elección consciente se convierte en hábito. El vínculo con el tiempo se vuelve más profundo aún. No solo hay sincronía, sino percepción de los ciclos largos. Géminis reconoce cuando un proceso está maduro y cuando necesita incubarse más. Esta paciencia activa es una de las conquistas más importantes de la travesía vivida. Permite construir a largo plazo sin perder la frescura del momento presente. La mente sigue siendo veloz, pero ahora sabe esperar sin angustia. En los planos más elevados de la conciencia, se despierta una vocación de legado. No como ambición de permanencia, sino como deseo natural de dejar huella significativa. Las palabras pronunciadas, los conocimientos compartidos y las ideas sembradas adquieren una cualidad duradera. Géminis comprende que su verdadera obra no siempre será visible de inmediato, pero que germinará en otros, en tiempos y espacios inesperados. La gran sorpresa, en este nivel profundo, es la reconciliación total con la propia naturaleza cambiante. Ya no hay lucha contra la multiplicidad interna ni deseo de fijarse en una sola forma para sentirse válido. El cambio se asume como identidad y la identidad como proceso vivo. Esta aceptación total genera una libertad rara y poderosa, una ligereza que no huye de la profundidad, sino que la atraviesa con gracia. El firmamento,
testigo de esta metamorfosis, responde con caminos abiertos y desafíos acordes a la nueva fortaleza. No hay retorno al sufrimiento anterior, porque la conciencia que lo trascendió ya no puede olvidar lo aprendido. Géminis avanza ahora como viajero sabio del aire, llevando consigo la memoria de la tormenta y la certeza del cielo despejado. Así se consolida un ciclo mayor, donde el final del dolor no marca un descanso pasivo, sino el inicio de una expansión sostenida. La historia continúa, pero con otro tono, otro pulso, otra verdad. El viento sigue soplando, pero ahora sabe hacia dónde ir. Y en ese movimiento consciente, el destino deja de ser incierto y se convierte en creación constante, alineada con la danza eterna de las estrellas. En el trasfondo más sutil de esta transformación se manifiesta una alquimia que afecta la relación de Géminis con la fe en lo invisible. No una fe dogmática ni aprendida, sino una confianza íntima en los procesos que no pueden controlarse con la mente. Durante el periodo de sufrimiento, la necesidad de entenderlo todo generó tensión constante. Ahora, esa necesidad se relaja. El misterio deja de ser amenaza y se vuelve compañero. La incertidumbre ya no paraliza, inspira. Esta apertura permite que el universo actúe sin resistencia, desplegando caminos que no habrían sido imaginados desde la lógica pura. El contacto con los ciclos solares también adquiere un nuevo significado. Cada retorno del Sol activa capas distintas de identidad, como si Géminis pudiera renovarse sin perder continuidad. La sensación de empezar de nuevo deja de vivirse como fracaso y se reconoce como don. Esta capacidad de reinvención consciente se convierte en una de las mayores fortalezas del nuevo ciclo. El pasado no se borra, pero tampoco condiciona. Todo se integra en una narrativa más amplia, coherente y viva. En el plano energético, se produce una limpieza profunda de pensamientos heredados del miedo colectivo. Ideas sobre escasez, urgencia, competencia y comparación pierden fuerza. Géminis comienza a operar desde una frecuencia más libre, donde la colaboración surge de manera natural. El intercambio deja de ser un campo de prueba y se convierte en espacio de creación conjunta. Esta vibración atrae entornos más afines, donde la inteligencia compartida amplifica las posibilidades individuales. La épica interna alcanza aquí una dimensión silenciosa pero monumental. Se consolida la capacidad de sostener la verdad propia incluso en contextos cambiantes. Ya no hay necesidad de camuflarse para encajar ni de fragmentarse para sobrevivir. La flexibilidad se vuelve integridad en movimiento. Esta coherencia dinámica es reconocida por el entorno, generando respeto, confianza y oportunidades que antes parecían inalcanzables. También se despierta una sensibilidad especial hacia los ritmos naturales de la vida. El día y la noche, los ciclos lunares, las estaciones, comienzan a percibirse como aliados. Géminis aprende a leer estas señales y a ajustar su energía en consecuencia. Esta sintonía reduce el desgaste y potencia la creatividad. El esfuerzo innecesario se disuelve, dando paso a una acción más fluida y eficaz. En las capas más profundas del espíritu, emerge una serenidad inédita. No es quietud absoluta, sino calma en medio del movimiento. La mente sigue explorando, pero ya no se pierde. El corazón sigue sintiendo, pero no se desborda. Esta estabilidad flexible se convierte en el nuevo centro desde el cual todo se organiza. Desde allí, cada cambio es elección y no reacción. El sufrimiento, ahora plenamente trascendido, revela su última enseñanza, la capacidad de confiar en la propia evolución. Géminis reconoce que incluso en los momentos de mayor confusión hubo una inteligencia guiando el proceso. Esta comprensión genera gratitud, no por el dolor en sí, sino por la fuerza que despertó. La historia personal se resignifica como una iniciación necesaria para acceder a un nivel más alto de conciencia y libertad. El camino que se extiende hacia adelante no promete inmovilidad, pero sí sentido. Cada giro, cada bifurcación, cada nueva idea encuentra un lugar en la trama mayor del destino. El universo ya no es un laberinto hostil, sino un campo de posibilidades en diálogo constante con la voluntad consciente. Así, el signo del aire culmina una de sus metamorfosis más profundas. El viento que antes agitaba sin dirección ahora transporta semillas fértiles. La voz que antes dudaba ahora transmite claridad. El movimiento que antes agotaba ahora renueva. En esta nueva etapa, Géminis no solo avanza, crea, inspira y transforma, dejando tras de sí un rastro de comprensión, ligereza y sentido, mientras el cielo, en su danza eterna,
continúa abriendo caminos acordes a la grandeza alcanzada. En el tejido más fino de esta nueva etapa aparece un fenómeno poco visible pero determinante, la reeducación del deseo. Durante el ciclo de sufrimiento, el deseo estuvo muchas veces contaminado por la urgencia, por la necesidad de llenar vacíos, por la ansiedad de no quedarse atrás. Ahora, al disiparse esa presión, el deseo recupera su naturaleza original como fuerza creadora. Ya no empuja desde la carencia, sino que atrae desde la afinidad. Esto permite que las elecciones se vuelvan más precisas, más alineadas con la esencia y menos reactivas frente al entorno. El anhelo deja de ser ruido y se convierte en brújula. En el plano astral, esta transformación se refleja en una relación distinta con los espacios intermedios, esos momentos que antes eran vividos como tránsito incómodo entre un estímulo y otro. Géminis comienza a habitar esos espacios con presencia plena. El entre, el mientras, el todavía no, dejan de generar inquietud. Allí se gesta una nueva forma de poder, la capacidad de sostener procesos sin fragmentarse, de permitir que las cosas evolucionen sin intervenir de manera compulsiva. Esta madurez invisible fortalece todas las áreas de la vida, incluso aquellas que aún no muestran resultados externos. La épica de este ciclo también se manifiesta en la reconciliación con la imperfección. La mente geminiana, tan hábil para detectar errores y posibilidades, aprende a no usar esa habilidad contra sí misma. La autoobservación se vuelve amable, constructiva, liberada del juicio constante. Esto genera una expansión interna profunda, porque la energía antes destinada a la autocrítica se libera para la creación. El error deja de ser amenaza y se reconoce como parte del movimiento natural del aprendizaje. En la dimensión simbólica, los arquetipos que acompañan a Géminis se transforman. El eterno aprendiz se convierte en transmisor consciente. El explorador curioso se vuelve cartógrafo de experiencias. El mensajero veloz se transforma en intérprete del sentido. No se pierde la ligereza, pero se gana profundidad. Esta integración eleva la frecuencia del signo y redefine su rol en el entramado colectivo. El vínculo con la intuición sigue expandiéndose, pero ahora se ancla en la realidad concreta. Las corazonadas encuentran confirmación en los hechos, las ideas inspiradas logran materializarse. Se produce una alianza sólida entre lo sutil y lo práctico. Esta coherencia genera confianza tanto interna como externa. Las decisiones comienzan a tener un impacto más estable y duradero, sin sacrificar flexibilidad. En los planos más elevados del destino, se activa una sensación de pertenencia al flujo de la vida. Ya no hay lucha constante contra lo que es. La aceptación no implica resignación, sino comprensión profunda del movimiento universal. Desde ahí, Géminis actúa con mayor eficacia, porque cada gesto nace desde la alineación y no desde la resistencia. El esfuerzo se vuelve inteligente, la acción se vuelve elegante. La memoria del sufrimiento, lejos de desaparecer, se convierte en sabiduría encarnada. No se revive el dolor, pero se conserva la conciencia que emergió de él. Esta memoria actúa como guardiana, evitando repetir viejos patrones y recordando la fortaleza descubierta en los momentos más densos. Gracias a ella, incluso los desafíos futuros son percibidos como territorios conocidos, no como amenazas desconocidas. La gran sorpresa, en este nivel de integración, es la sensación de estar habitando la propia vida por completo. No desde la mente que observa, ni desde la emoción que reacciona, sino desde una presencia total que piensa, siente y actúa en armonía. Esta experiencia de unidad es profundamente motivadora, porque elimina la sensación de fragmentación que tanto desgastó en el pasado. Bajo este cielo renovado, Géminis continúa su viaje sin necesidad de demostrar nada. El movimiento es natural, la curiosidad es gozosa, la palabra es precisa. El viento sigue cambiando, pero ya no desorienta. Ahora guía, impulsa y sostiene. El universo, atento a esta coherencia recién conquistada, responde con caminos que no exigen sacrificio extremo, sino compromiso consciente. Así se despliega un capítulo donde la épica no grita, pero resuena. Cada paso afirma una verdad interna, cada cambio confirma una madurez alcanzada. El sufrimiento ha quedado atrás no como negación, sino como capítulo cerrado. Lo que avanza ahora es una conciencia despierta, capaz de moverse entre mundos sin perder centro, creando sentido allí donde antes solo había ruido, y convirtiendo el fluir eterno del aire en una expresión elevada de destino cumplido. En los márgenes más sutiles de esta travesía aparece un cambio decisivo en la relación de Géminis con el poder personal.
Durante el periodo de sufrimiento, el poder parecía fragmentado, disperso entre expectativas ajenas, circunstancias cambiantes y la constante adaptación al entorno. Ahora ese poder regresa al centro. No como dominación ni control externo, sino como soberanía interna. Géminis comprende que su verdadera fuerza no reside en anticiparlo todo, sino en responder con conciencia a lo que emerge. Esta comprensión transforma la forma de habitar cada situación, otorgando una autoridad natural que no necesita imponerse. El cielo revela también una nueva relación con el riesgo. Antes, el riesgo se vivía como amenaza a la estabilidad emocional o mental. Ahora se reconoce como umbral de expansión. No se trata de lanzarse sin dirección, sino de confiar en la propia capacidad de aprender incluso en terrenos desconocidos. Esta valentía serena abre portales que antes parecían vedados, permitiendo que la vida se despliegue con mayor amplitud. El miedo deja de ser freno y se convierte en señal de crecimiento posible. En el plano simbólico, el aire que rige a Géminis se densifica sin perder ligereza. Esto permite que las ideas no solo circulen, sino que tomen forma. La creatividad adquiere estructura, la inspiración encuentra método. La mente ya no huye de la constancia, porque ha descubierto que la continuidad no apaga el entusiasmo, sino que lo profundiza. Esta alianza entre lo mutable y lo persistente genera obras, proyectos y vínculos que resisten el paso del tiempo sin perder frescura. La épica de este momento se manifiesta también en la capacidad de sostener la propia verdad en medio de la diversidad. Géminis, signo de múltiples perspectivas, aprende a honrar todas las miradas sin disolverse en ellas. La pluralidad deja de ser dispersión y se convierte en comprensión amplia. Desde este lugar, la tolerancia se vuelve fortaleza y la curiosidad se transforma en puente entre realidades distintas. Esta cualidad eleva el rol del signo como mediador, intérprete y creador de entendimiento. En las capas emocionales más profundas, se produce una liberación de antiguas culpas y lealtades invisibles. Cargas que no fueron elegidas conscientemente pierden fuerza. La historia personal se reescribe desde una mirada más compasiva. El perdón, entendido como liberación energética, permite que la vitalidad circule sin bloqueos. Esta limpieza emocional refuerza la sensación de ligereza auténtica, aquella que no niega la profundidad, sino que la integra. El vínculo con el futuro también se transforma. Deja de ser un territorio de ansiedad o proyección excesiva y se convierte en espacio creativo. Géminis ya no vive adelantándose para protegerse, sino imaginando para construir. La visión se vuelve aliada de la acción presente. Esta relación sana con lo que vendrá fortalece la motivación y disuelve el miedo a equivocarse, porque cada paso se reconoce como parte del aprendizaje continuo. En el plano espiritual más elevado, se consolida una conciencia de interdependencia. Géminis percibe que su movimiento influye en el todo y que el todo responde a su coherencia interna. Esta comprensión genera un respeto profundo por la palabra, por el pensamiento y por la intención. Cada emisión mental o verbal se vuelve acto creador. Desde ahí, la vida adquiere una dimensión sagrada sin perder cotidianidad. La gran sorpresa, en esta fase avanzada del ciclo, es la sensación de plenitud en el movimiento. No hay necesidad de llegar a un punto final para sentirse completo. El viaje mismo se convierte en hogar. Esta vivencia disuelve la antigua inquietud que empujaba a buscar constantemente algo más. Ahora el impulso nace del deseo de explorar, no de la necesidad de escapar. Bajo este firmamento expandido, Géminis camina con una ligereza profunda, sostenida por raíces invisibles. El viento sigue cambiando, pero ya no arrastra. Ahora acompaña, eleva y ordena. El sufrimiento ha quedado atrás como una escuela atravesada, no como herida abierta. Lo que permanece es la conciencia despierta, la capacidad de crear sentido en cada giro del destino. Así continúa la épica silenciosa del signo del aire, una historia de transformación constante, ahora guiada por claridad, confianza y propósito. El universo, atento a esta frecuencia integrada, sigue abriendo caminos que no exigen fragmentación, sino presencia total. Y en esa presencia, Géminis encuentra no solo alivio, sino una expansión duradera, donde cada paso confirma que el final del dolor ha dado lugar a una forma más elevada de vivir, pensar y crear dentro de la danza eterna de las estrellas. En la expansión final de este proceso se revela una dimensión que hasta ahora había permanecido velada, la relación de Géminis con la maestría del tiempo interno. No el tiempo medido por relojes ni calendarios, sino el tiempo vivido, percibido, sentido.
Durante el sufrimiento, cada instante parecía prolongarse en exceso o escaparse demasiado rápido, generando una sensación de desajuste constante. Ahora se produce una calibración profunda. El presente se vuelve habitable. Cada momento contiene suficiente sentido como para no necesitar huir hacia adelante ni refugiarse en el pasado. Esta reconciliación con el ahora es una de las conquistas más silenciosas y más poderosas del ciclo. El firmamento muestra también un reajuste en la forma en que Géminis recibe y procesa la inspiración. Antes, las ideas llegaban en oleadas caóticas, difíciles de sostener. En esta nueva etapa, la inspiración adopta un pulso más armónico. Las ideas llegan cuando pueden ser encarnadas. El pensamiento deja de ser acumulativo y se vuelve selectivo, casi ceremonial. Cada idea que permanece es porque tiene un destino claro, una función concreta en la evolución personal y colectiva. Esto reduce el ruido interno y amplifica la eficacia creativa. En el plano épico, se consolida una narrativa interna distinta. La historia ya no se cuenta como una sucesión de crisis y reinicios, sino como una espiral de expansión. Cada vuelta retoma algo conocido, pero desde un nivel más alto de conciencia. Esta percepción transforma la relación con los desafíos futuros. No se viven como retrocesos, sino como profundizaciones necesarias. La confianza en el propio recorrido se vuelve inquebrantable, porque ya no depende de resultados inmediatos, sino de coherencia interna. A nivel energético, el aire que envuelve a Géminis se vuelve portador de coherencia. La dispersión mental que antes agotaba se transmuta en agilidad lúcida. La rapidez sigue presente, pero ahora está acompañada de discernimiento. Esta combinación permite navegar escenarios complejos sin perder centro. En contextos de cambio, esta cualidad se vuelve faro para otros, generando influencia natural y respeto silencioso. También emerge una nueva relación con el vacío creativo. Los momentos sin estímulo, antes temidos, se convierten en espacios de gestación profunda. Géminis aprende a no llenar inmediatamente cada silencio, cada pausa, cada intervalo. En esos espacios nace una comprensión más amplia del ritmo vital. El vacío deja de ser ausencia y se revela como potencial puro. Esta relación madura con lo no manifestado fortalece la paciencia y afina la intuición. En el campo de la identidad, se produce una integración final entre las múltiples versiones del yo. Ya no hay necesidad de elegir una sola para sentirse auténtico. Todas coexisten en un equilibrio dinámico. Esta integración elimina la fragmentación interna y libera una enorme cantidad de energía vital. La identidad deja de ser una construcción defensiva y se convierte en expresión viva, adaptable y honesta. El legado del sufrimiento se cristaliza aquí como sabiduría aplicada. No se trata solo de haber comprendido, sino de vivir de acuerdo con esa comprensión. Las decisiones cotidianas reflejan la transformación alcanzada. Hay coherencia entre lo que se piensa, se siente y se hace. Esta alineación genera una sensación de dignidad interna profunda, una autoestima que no necesita validación externa porque se sustenta en la experiencia atravesada. La gran sorpresa, en este punto culminante, es la sensación de ligereza estructural. Nada se sostiene sobre el esfuerzo excesivo ni sobre la autoexigencia constante. Todo se apoya en una base interna sólida que permite moverse con gracia incluso en la incertidumbre. La vida deja de sentirse como una prueba y se convierte en un campo de exploración consciente. El universo responde a esta frecuencia con señales claras, sin dramatismo. Las puertas que se abren lo hacen sin violencia. Los caminos se muestran sin urgencia. No hay prisa porque ya no hay miedo a perderse. Cada elección encuentra respaldo en una intuición afinada y en una mente despejada. Así, el ciclo iniciado con sufrimiento concluye en una expansión serena y sostenida. Géminis continúa su danza con el viento, pero ahora el viento conoce su dirección. La historia no se detiene, pero ha cambiado de tono. Lo que antes era lucha ahora es navegación. Lo que antes era ruido ahora es música. Y en esa música, el signo del aire encuentra una forma elevada de existir, creando sentido, comunicando verdad y avanzando con la certeza profunda de que el dolor ha cumplido su función y ha quedado atrás, integrado como parte de una épica mayor que continúa desplegándose bajo un cielo finalmente cómplice.